El trabajo que se realizó con las radios comunitarias es bien interesante, importante, y tuvo su origen al comienzo de la vuelta a la democracia. En ese primer año, en 1990 o más bien en 91, surgió la radio comunitaria de Villa Francia. Y esa radio comunitaria fue pionera, digamos, en utilizar los microtransmisores que ya existían y que se usaban para fines puramente propagandísticos, que se pudieran usar para fines comunitarios en la Villa Francia. Eso se buscó, o quienes tomaron la iniciativa, buscaron en el dial una frecuencia que no estuviera ocupada y que no interfiriera con otras frecuencias. Y eso fue el 107.7 de la FM. Y en torno a ese diales parecidos a ese, en Santiago y en regiones, con mucha rapidez se fueron dando otras tantas radios, llegando a armar ese mismo año la ANARAP, la Asociación Nacional de Radio Popular, que tuvo a más de 50 organizaciones conectadas. No todas las radios transmitían todos los días, transmitían de vez en cuando. Pero aquí hubo una diferencia entonces fundamental con el tema del boletín popular. El boletín popular se debía, digamos, a su propia organización y por lo tanto la agrupación que se fue formando, que denominamos Red, fue incentivada en gran parte por ECO a partir de los talleres que se realizaban con fines formativos y de intercambio de experiencia. En cambio, en el caso de la radio comunitaria, fue la propia organizaciones comunitarias de carácter poblacional, la gran mayoría de ellas, que le dieron vida a esto y que formaron su propia organización. Y tuvieron a Mario Villalobos como el primer presidente. Entonces el rol de ECO era diferente, era más bien de apoyo, de ayudarle a solucionar problemas, de prestarle un espacio para donde pudieran hacer las reuniones, etcétera, etcétera. Y en ese contexto surgió las críticas muy fuertes y ácidas, primero de la propia ARCHI, la Asociación de Radiodifusión de Chile, que vio con mucho malestar estas experiencias. Por un lado las calificaban de comunistas, pero en realidad además les preocupaban porque aparecía una especie de competencia desleal en cuanto a la obtención de propaganda, publicidad para poder financiarse. Y es así que muy pronto hubo movidas en torno a declarar ilegales estas radios. Y eso entonces nosotros tomamos partido inmediatamente como ECO y fuimos movilizando nuestra propia experiencia, en el caso mío más particular. Yo había tenido experiencias anteriores, pero aprendí mucho en el camino a hacer el famoso lobby, hablando con diputados, con senadores, en fin, para tratar de entorpecer o por lo menos encauzar el tema legal que se estaba dando. Y consecuencia de lo cual conseguimos una primera ley en 1994 que sancionaba una porción del dial donde podían otorgarse concesiones de tipo de radio comunitaria. La NARAP vivió varios años, después fue falleciendo, digámoslo así, de muerte natural, por decirlo de alguna manera, y después de unos pocos años volvió a resurgir bajo una forma ampliada y se llamó ANARCICH. Digo ampliada porque añadió el tema de las radios ciudadanas, además de las comunitarias, con una perspectiva un poco más política, a pesar que las otras radios tenían un carácter social y político evidente, pero la organización en cuanto tal solo se la jugaba por la defensa de la radio comunitaria. Y en el caso de la ANARCICH, introdujo entonces el concepto de radio ciudadana para poder ampliar un poco el abanico de experiencias que surgían en torno de ella. Y es así que esa agrupación
Se la jugó por una segunda ley, o más bien una primera ley dedicada solo al tema de la radio comunitaria, que surgió en 2010, después de un lobby importante con el gobierno, bajo el alero, digamos, del gobierno de Michelle Bachelet I. Esta radio solucionó algunos de los problemas, pero parcialmente. Los problemas principales que tenían eran una potencia asignada muy baja, se le exigía demasiados requisitos para poder funcionar, y el más grave de todo, que no buscaba una vía de financiamiento adecuado para las radios. Entonces nosotros volvimos a apoyar con fuerza a NARCICH. Participé en muchísimos eventos de la propia NARCICH, ayudando en temas de formación, de análisis crítico, de reflexión sobre las propias experiencias, sistematización de sus experiencias radiales y todo ese tipo de cosas. Finalmente eso lo dirigió Alberto Cancino, quien desgraciadamente también murió en el camino, así como Mario Villalobos. Los dos ya no están con nosotros y sin embargo la ANARCICH sigue persistiendo hasta hoy día con un nuevo liderazgo, con nuevo carácter y ya completamente, digamos, independizada del apoyo que le brindaba ECO, Educación y Comunicaciones.